Si miras un mapa de Sudamérica, tu vista se dirige casi de inmediato hacia el oeste. Es imposible no notarlo. Recorriendo el continente como una columna vertebral irregular, se extiende la cordillera continental más larga del planeta, los Andes. Pero no es solo una cadena montañosa. Es el gran divisor. Entonces, ¿cómo puede una sola cordillera fragmentar toda la geografía de Sudamérica? Para responder eso, veamos cuán físicamente dominantes son realmente los Andes. A menudo hablamos de las montañas como objetos estáticos, grandes rocas que simplemente están ahí. Pero los Andes son distintos. Son un motor activo y vivo que dicta el clima, el tiempo y la propia existencia de casi todos los ecosistemas de Sudamérica. Desde el calor húmedo del Ecuador hasta los vientos helados de Tierra del Fuego. Los Andes son el rasgo más dominante del hemisferio sur. Pero para entender de verdad por qué esta cordillera rompe la geografía de todo un continente, primero debemos comprender cuán enorme y cuán violenta fue realmente su creación. Y créeme, las fuerzas que levantaron este muro están lejos de haber terminado. Empecemos por su escala, porque los números son sinceramente difíciles de asimilar. Los Andes se extienden por casi 8.000 kilómetros. Desde Venezuela hasta Chile y Argentina. Para ponerlo en perspectiva, si colocaras los Andes sobre Estados Unidos, se extenderían desde Nueva York hasta Los Ángeles, y luego de regreso a Nueva York. Y en cuanto a altura, imponen respeto. Su altura promedio es de unos 4.000 metros. El pico más alto, el Monte Aconcagua en Argentina, alcanza los imponentes 6.961 metros, lo que lo convierte en la montaña más alta fuera de Asia. Pero aquí es donde se pone interesante. Si le preguntas a la mayoría de la gente cuál es la montaña más alta de la Tierra, dirían el Monte Everest. Y técnicamente sobre el nivel del mar tienen razón. Pero como la Tierra no es una esfera perfecta, se abulta en el Ecuador debido a su rotación. El pico del Monte Chimborazo, en Ecuador, es en realidad el punto de la Tierra más cercano a las estrellas. Si mides desde el centro del planeta, los Andes, y no el Himalaya, se llevan la corona. Entonces, ¿cómo se creó en primer lugar una característica geográfica tan abrumadora? Los Andes nacieron en una colisión de proporciones verdaderamente épicas. Son el resultado de la placa de Nazca y la placa antártica subduciéndose, o deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Un proceso que lleva millones de años empujando la Tierra hacia arriba y arrugando la corteza superior. Como se trata de una zona de subducción, los Andes forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Esto significa que son volátiles. Hablamos de cientos de volcanes activos y terremotos frecuentes y masivos. El suelo aquí nunca está en calma. En 1960, los Andes del Sur fueron el escenario del gran terremoto de Chile, el más potente jamás registrado en la historia humana. Pero la violencia de las placas tectónicas hace más que sacudir la Tierra, atrapa el viento, y aquí es donde los Andes dejan de ser solo una cordillera y se convierten en una máquina de control climático. Porque, ¿qué ocurre cuando colocas un muro de más de 6.000 metros en el camino de las corrientes de vientos globales? No solo cambias el clima, sin querer creas la selva tropical más grande del planeta, y a solo unos cientos de kilómetros de distancia, un desierto donde no ha llovido en siglos. Esta es la función más crítica de los Andes. Actúan como una enorme barrera atmosférica. En las regiones norte y central del continente, los vientos alisios dominantes soplan desde el este, cruzando el océano Atlántico y cargándose de enormes cantidades de humedad. A medida que este aire cálido y húmedo atraviesa Brasil, finalmente choca contra la ladera oriental de los Andes. Las montañas obligan entonces al aire a ascender. Al subir, el aire se enfría y se condensa, descargando casi toda su humedad en el lado oriental. Este fenómeno, conocido como elevación orográfica, es el motor que alimenta la selva amazónica. Sin los Andes atrapando esta agua, la Amazonía tal como la conocemos simplemente no existiría. La naturaleza busca el equilibrio. Si los Andes se quedan con toda el agua del este, ¿qué es lo que queda para el oeste? Al cruzar las cumbres hacia el lado occidental, especialmente en el norte de Chile y el sur de Perú, aparece el desierto de Atacama. Como los Andes bloquean la humedad del este y la fría corriente de Humboldt enfría el aire del oeste, impidiendo la evaporación, el Atacama queda atrapado en una doble sombra de lluvia. Es el lugar no polar más seco de la Tierra. Hay estaciones meteorológicas en el Atacama que jamás han registrado lluvia. El paisaje es tan extraño y estéril que la NASA lo utiliza para probar vehículos destinados a Marte. Es un contraste brutal, rojo y marrón, frente al infierno verde y exuberante del Amazonas, a solo un corto vuelo de distancia. Pero como los Andes recorren todo el continente, si te diriges hacia el sur, la dinámica se invierte. Los vientos cambian de dirección. Soplando desde el oeste, los Andes vuelven a bloquear la humedad, creando bosques templados lluviosos en el sur de Chile, pero proyectando una enorme sombra de lluvia sobre Argentina al este. Esto da lugar a la estepa patagónica, una vasta meseta semiárida, barrida por el viento, que se siente más como la superficie de una luna fría y lejana, que como la Sudamérica que conocemos. Antes de continuar, debemos reconocer un último regalo físico que aportan los Andes. Son la torre de agua del continente. Los glaciares congelados en estas cumbres actúan como una cuenta de ahorros de agua dulce que al derretirse de forma estacional, proveen agua potable, energía hidroeléctrica e irrigación a decenas de millones de personas en ciudades como Lima, La Paz y Santiago.
Los Andes son objetivamente uno de los lugares más difíciles para que los seres humanos sobrevivan. Según la lógica, la civilización debería haber prosperado en las tierras bajas, planas y fértiles del Amazonas o de las Pampas. Pero la historia rara vez sigue la lógica. En lugar de evitar las montañas, la gente de Sudamérica acudió a ellas. Los Andes no solo albergaron civilizaciones, se convirtieron en su cuna. Mientras el resto del mundo se desarrollaba en valles fluviales como el Nilo o el Tigris, los pueblos originarios de Sudamérica construían sociedades complejas al borde de los acantilados. Difícil de construir si apenas respiras, ¿no? La respuesta está en algunas de las obras de ingeniería más ingeniosas jamás creadas por la humanidad. Cuando pensamos en los Andes, casi de inmediato pensamos en los incas. Pero los incas fueron en realidad el capítulo final de un libro muy largo. Mucho antes de que los incas alcanzaran el poder, los Andes ya eran hogar de la civilización de Norte Chico, en el actual Perú. Esta civilización se remonta alrededor del 3500 a.C. Estaban construyendo arquitectura monumental al mismo tiempo que los egipcios aprendían a apilar piedras para formar las pirámides. Prosperaron gracias al comercio entre la costa, rica en mariscos, y las montañas, ricas en recursos, creando una economía vertical que desafiaba el terreno, que por impresionantes que fueran, solo fueron el acto de apertura. Y entonces llegaron los incas. En menos de un siglo, construyeron el mayor imperio de la América precolombina, extendiéndose desde Colombia hasta Chile. Y lo hicieron sin la rueda, sin el hierro y sin un sistema de escritura. Su arma secreta no era un arma, era la agricultura. Los incas perfeccionaron el sistema de cultivo en terrazas. Al tallar escalones en las laderas de las montañas, lograron tres cosas. Crearon superficies planas donde antes no existían. Evitaron que el suelo fuera arrastrado por deslizamientos. Y lo más importante, crearon microclimas. Pero alimentar a la gente es una cosa. Controlarla a lo largo de más de 6.000 kilómetros de picos escarpados es otra. Aquí es donde la geografía de los Andes obligó a los incas a convertirse en los mejores constructores de caminos de la historia. Construyeron el Capacñam, una red vial de más de 40.000 kilómetros. Y no eran simples senderos de tierra, eran caminos de piedra pavimentada con puentes colgantes hechos de fibras vegetales, con tal firmeza que podían soportar ejércitos. Diseñaron escaleras en acantilados verticales y muros de contención que aún siguen en pie, resistiendo terremotos que han derribado edificios de hormigón. Este sistema permitió a los incas mover ejércitos e información a una velocidad asombrosa. Mensajeros conocidos como chasquis operaban en un sistema de relevos llevando mensajes arriba y abajo de las montañas. Se dice que el emperador inca en Cusco podía comer pescado fresco, capturado esa misma mañana en el Pacífico y llevado a pie a través de los Andes. Pero esta conectividad extraordinaria acabaría siendo su perdición, porque si un camino puede llevar a un emperador, también puede llevar a un invasor. Cuando llegaron los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, los Andes fueron una barrera formidable. Los caballos sufrían la altitud, los hombres se congelaban en sus armaduras, pero los españoles tenían una motivación capaz de mover montañas, la plata. En 1545, en los altos y desolados Andes bolivianos, los españoles descubrieron Potosí. Era una montaña hecha de plata, literalmente. Potosí se convirtió en el motor económico del Imperio Español y posiblemente en la primera ciudad del capitalismo moderno. En su apogeo, este campamento minero de gran altitud era más grande que Londres o París, pero el costo humano fue catastrófico. Los españoles utilizaron el sistema de la mita, una versión retorcida del servicio público obligatorio inca, para forzar a los pueblos indígenas a trabajar en las minas. Las condiciones eran horribles. Se estima que millones murieron en las minas de Potosí. La plata que salió de los Andes financió la Armada Española y transformó la economía global. Así que los Andes no solo moldearon a Sudamérica, moldearon la economía mundial de su época. Al terminar la era colonial y surgir los movimientos independentistas en el siglo XIX, los Andes asumieron un nuevo rol, el de divisor. Cuando miras hoy las fronteras de Sudamérica, especialmente en el sur, en realidad estás mirando a los Andes. La frontera entre Chile y Argentina es básicamente la línea de cumbres de la cordillera. Durante el periodo colonial, estas líneas administrativas eran difusas porque, nadie quería escalar las montañas para comprobar exactamente dónde estaba el límite. Pero a medida que los países se formaron, los Andes se convirtieron en una fortaleza natural, aunque difícil. Tomemos a Chile como ejemplo. Es el país más largo y estrecho del mundo. ¿Por qué? Porque los Andes lo presionan contra el mar. Las montañas aislaron efectivamente a Chile del resto del continente durante siglos, permitiéndole desarrollar una identidad cultural y política distinta, en gran medida separada de sus vecinos del este. Pero esta separación no es solo política, crea una desconexión fundamental en el funcionamiento del continente. Básicamente, ha roto a Sudamérica. La primera forma en que los Andes rompen el continente es fragmentando su clima. Aunque pueda parecer un fenómeno meteorológico local, las consecuencias geopolíticas son enormes. En el lado oriental está la cuenca amazónica, la mayor extensión de tierra cultivable del planeta. Pero durante siglos fue un océano verde impenetrable. Es difícil construir carreteras a través de una selva que quiere devorar el asfalto. Esto obligó a Brasil a mirar hacia la costa atlántica, dándole la espalda a sus vecinos occidentales. En el lado occidental está la costa árida.
Perú y Chile están atrapados entre la roca y el mar. Como los Andes bloquean el agua del Amazonas, estos países dependen en gran medida del deshielo glaciar para sobrevivir, creando una marcada división económica. El este es agrícola y biológico, el oeste es mineral y marítimo. Son dos motores económicos distintos que no pueden conectarse fácilmente, porque hay un obstáculo de más de 6.000 metros en medio. Lo que nos lleva al mayor problema que crean los Andes, la falta de conexiones transcontinentales sencillas. En Estados Unidos puedes conducir de Nueva York a San Francisco por una autopista interestatal en pocos días. Puedes transportar mercancías por ferrocarril a través de las montañas rocosas con relativa facilidad, porque los pasos son manejables. En Sudamérica, cruzar el continente es una pesadilla logística. Durante la mayor parte de su historia, si querías llevar mercancías de Lima a Buenos Aires, no ibas por tierra. Las ponías en un barco y navegabas alrededor del extremo del continente, porque eso era más fácil que intentar cruzar los Andes. Incluso hoy en día, existen muy pocos cruces pavimentados y fiables a través de las montañas. En invierno, la nieve suele cerrar el principal paso entre Chile y Argentina. Esta falta de infraestructura hace que el comercio intrarregional en Sudamérica sea increíblemente bajo en comparación con Europa o Asia. A menudo resulta más barato para Chile comerciar con China que con Brasil. Los Andes obligaron al continente a mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Esta separación física consolidó la fragmentación política que vemos hoy. El Imperio Español intentó gobernar el continente mediante enormes virreinatos, pero se desmoronaron casi de inmediato tras la independencia. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar a personas a las que no se puede llegar. Los Andes crearon bolsillos aislados de civilización. La gente de Bogotá desarrolló una cultura distinta a la de Caracas. Santiago evolucionó de forma diferente a Buenos Aires. Las montañas actuaron como incubadoras del nacionalismo, impidiendo que una especie de Estados Unidos de Sudamérica se hiciera realidad. En ningún lugar esta ruptura es más dolorosa que en Bolivia. Bolivia es el corazón del continente, pero un corazón encerrado en una jaula de roca. Tras perder su costa frente a Chile en la Guerra del Pacífico, Bolivia se convirtió en un país sin salida al mar, varado en lo alto del altiplano. Sin acceso directo al océano y rodeada por el terreno difícil de los Andes, Bolivia ha tenido dificultades para integrarse en la economía global. Es un ejemplo contundente de cómo la geografía puede dictar el destino de un país. Hoy la ingeniería moderna intenta volver a coser el continente. Hay proyectos masivos en marcha, como el Corredor Bioceánico, una red planificada de carreteras y ferrocarriles destinada a conectar el Atlántico brasileño con el Pacífico chileno. El objetivo es romper por fin el control de los Andes y permitir que la soja de Brasil llegue a los mercados asiáticos a través de puertos del Pacífico. Pero las montañas contraatacan. Construir túneles a 4.000 metros de altura en una zona sísmica activa es extremadamente caro y peligroso. Y cada vez que los humanos intentan conquistar los Andes nos recuerdan quién manda realmente en Sudamérica. Entonces, ¿rompieron los Andes a Sudamérica? Sí. Rompen los patrones de viento para crear desiertos y selvas. Rompen la conectividad que permitiría una economía unificada. Fragmentaron los territorios coloniales en los países que vemos actualmente. Pero al romper la geografía, también crearon algo único. Un continente que no se parece a ningún otro en el mundo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre la cordillera de los Andes. Y no olvides ver este video sobre por qué nadie vive en esta enorme costa de Australia. Gracias por verme. Hasta la próxima.